Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos compañeros. Esta clase, entonces vamos a comenzar siguiendo con la clase de inmunidad. Ustedes vieron ya una introducción, la parte de inmunidad, donde hablaron de la formación de todos estos elementos del sistema inmunológico. Hoy nos corresponde entonces la clase de los anticuerpos y las reacciones que tienen estos anticuerpos con los antígenos. Y ya ustedes ya vieron también esa clase, la profesora les explicó qué son los antígenos y todas las propiedades de los antígenos. Bueno, mi nombre entonces es Jesús Silva y comenzamos entonces con la clase de anticuerpos. Estas son las competencias que siempre ustedes deben desarrollar. Aquí entonces deben conocer, clasificar, reconocer estas estructuras que son los anticuerpos. Ahora, ¿qué son los anticuerpos? También se le conocen como inmunoglobulinas. ¿Ya? Y ahí están las iniciales o el símbolo con las letras A mayúsculas y la letra C minúscula, que significa anticuerpo. O ustedes también pueden decir inmunoglobulinas y se abrevia con las siglas IG, ¿verdad? Inmunoglobulina. También se les conoce, por ahí lo pueden ver en algunos libros, la literatura, como inmunogamma globulina. También es un sinónimo de anticuerpos. Estos anticuerpos son de naturaleza, entonces son glicoproteínas. Ellas están formadas por un 85% de proteínas y aproximadamente un 15% de carbohidratos. Y se originan estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas por la estimulación de un antígeno, ¿verdad? De una sustancia extraña que entra a nuestro cuerpo, que puede ser un virus, una bacteria, y entonces comienza a ser producida por estas células. Los plasmocitos son los que encargados de la producción de los anticuerpos. Y su función es reaccionar específicamente, porque hay una unión específica entre este anticuerpo o inmunoglobulina con el antígeno, ¿eh? Que lo originó. Ya dijimos que se pueden escribir IG y así van a aparecer. Y luego vamos a ver qué tipo de inmunoglobulina, qué tipo de inmunoglobulina estamos estudiando, ¿eh? Pues son varios tipos. Entonces dijimos son glicoproteínas que están presentes en el suero, los anticuerpos están presentes en el suero y en los líquidos tisulares, producidos por el sistema inmunológico, provocado por el estímulo de un antígeno, como ya dijimos anteriormente. Ahora, ¿de dónde parten estas globulinas o inmunoglobulinas? Bueno, aquí en esta gráfica, fíjense, esta es una electroforesis de proteínas, así se le conoce esta gráfica, donde simplemente estas son las proteínas plasmáticas que ellas van a migrar en un campo eléctrico. Esto es una tira de papel que son donde se coloca aquí en un punto inicial la muestra y se somete a un campo eléctrico. Entonces, por diferencia de potencial eléctrico, ellas van a comenzar a migrar. Fíjense que la primera proteína que migra es la albúmina en alta concentración. Aquí en esta línea tendríamos la escala de concentración. Entonces ella se desplaza, es la primera que se desplaza. Primero porque es la proteína o es la molécula más liviana, mientras que las globulinas son proteínas de alto peso molecular. Y aquí podemos conseguir durante la migración, este es el patrón que siempre se repite en una migración electroforética. Podemos ver las fracciones de las globulinas, tenemos la fracción alfa, la fracción beta y la fracción gamma, que es gamma, que esta es la que nos interesa en esta clase, porque estas son las encargadas o las que se van a ser utilizadas para la formación de los anticuerpos. Entonces esta gamma globulina es la fuente de proteínas para la formación de anticuerpos. Y esto viene dado por la estimulación antigénica, como ya dijimos anteriormente. Bien. Ahora, ¿cómo es este proceso de formación de estos anticuerpos? ¿Cuál es la génesis?
Fíjense que aquí cuando entra el antígeno, ¿verdad? Que ya ustedes saben lo que es un antígeno, que puede ser virus, pueden ser bacterias, cualquier material extraño biológico que ingrese a nuestro cuerpo por las puertas de entrada, como ustedes ya lo vieron en la clase anterior. Entonces, las primeras células que se van a poner en contacto con estas partículas antigénicas son las células presentadoras de antígenos, sus siglas en inglés, o un macrófago. Entonces, ¿qué hacen estas células? Fagocitan o se ponen en contacto con estos antígenos. El antígeno entonces queda marcado o pegado a la célula presentadora de antígeno y ella entonces va a liberar unas interleuquinas, factor de necrosis tumoral, que lo que va a hacer es que estas interleuquinas que libera esta célula presentadora de antígeno, este macrófago, se ponga en contacto con los linfocitos T ayudadores para que ejerza como una atracción, ¿verdad? Ella lo que va a estimular el linfocito T, el T ayudador, para que se acerque a la célula presentadora de antígeno, al macrófago, de tal manera que cuando este receptor que ustedes ven acá hace contacto con esta partícula que es extraña, él dice que esto no es mío, no es igual, esto no es de este sistema. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos un sistema que es característico de cada especie, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que seguramente ustedes lo vieron en sus clases de histología. Todos los tejidos, todas las células presentan este mecanismo de identificación. Entonces, cuando el linfocito T hace contacto con la partícula extraña, ve que no es natural, no pertenece al sistema, y ve que el sí lo tiene el macrófago, entonces él activa una reacción inmunológica en contra de esa partícula. ¿Qué va a hacer? Entonces empieza a liberar interleuquina 2, que son proteínas, interleuquina 3, 4, 5, 6 y unas linfoquinas. Entonces toda esta segregación de proteínas que genera este linfocito T hace que se activen más linfocitos T para que se ejerza una génesis, una producción clonal, tanto de linfocitos T como de células o linfocitos B. Entonces, esto genera una alta población de células B y de linfocitos T, que lo que van a generar es que se activen para la producción de anticuerpos. Estos linfocitos T entonces comienzan a madurar de acuerdo a la información que le transmitieron y se transforman entonces en plasmocitos o células plasmáticas. Las células plasmáticas entonces una vez ya producidas liberan los anticuerpos que son específicos para este tipo de antígenos. Y así quedan entonces libres estos anticuerpos para ejercer su función protectora. Ahora, esos anticuerpos que quedan libres, producidos por los linfocitos T, tienen una estructura definida que tenemos que aprendernos, la verdad. Tienen que aprender cómo están estructurados estos anticuerpos. Fíjense que el anticuerpo tiene como una forma de Y, ¿verdad? Es una representación gráfica y así es la forma en general que presentan estos anticuerpos, todos los anticuerpos, una forma de Y. Una proteína grande, compleja, con residuos de azúcares o de carbohidratos. Esa es la función, la estructura fundamental, ¿verdad? Son glicoproteínas. ¿Cómo está formada? Bueno, fíjense que tiene cadenas. Ustedes ven aquí, esto es una cadena, esta es otra cadena, esta chiquitica que está aquí es otra cadenita y esta es otra cadena. Entonces, como ven en la figura ahí le va explicando, ¿verdad? Tenemos cadenas entonces pesadas o largas, que son estas, las más largotas, esta que está acá, esta que largota que está aquí, y aquí tenemos otra cadena larga. Se identifican con la letra H, que significa heavy, heavy en inglés, que significa pesada. Y tenemos también otras dos cadenitas cortas o ligeras, que son estas que ya les dije que están aquí a los extremos de la parte superior de la molécula. Se le conocen como cadenas cortas o se identifican con la letra L, que significa light, ¿verdad? Light, ligera o livianita, o livianas.
Estas moléculas, tanto las cadenas ligeras como las pesadas, están unidas. Aquí tenemos un puente disulfúrico que mantiene esta unión entre ambas proteínas o entre ambas cadenas. Aquí también tenemos otra unión, de tal manera que esta cadena ligera se una a la heavy o a la pesada. Y tenemos aquí otro puente de unión que permite rotación de la molécula, que es un puente ya disulfúrico. Una unión, ya vamos a ver qué tipo de unión es esta que unen estas cadenas. Esta es la zona de flexión que entonces permite el movimiento de la molécula. O sea que puede rotar, ella puede rotar, la cabeza de la molécula puede rotar en el espacio. Tiene dos regiones variables, que son esta que está acá y esta región aquí variable. ¿Verdad? Variable porque puede, por la identidad proteica que presenta cada una de estas cadenas. Y la región constante que siempre se mantiene es la parte terminal o la base o la pata de la molécula de anticuerpo. La parte de la región variable es una región básica, específicamente formada por compuestos de moléculas de amino, unidades de amino, que le dan esa característica básica. Mientras que la porción terminal está conformada, la parte terminal conformada por radicales de ácidos carboxílicos. O sea que esta zona es, la zona de la colita aquí es ácida y la zona de la parte de la cabeza sería, o la región variable, sería de pH básico, tendría un pH básico. Es un principio electrostático de cargas eléctricas de la molécula. Entonces tenemos aquí cadenas pesadas y cadenas ligeras, forma de y así es la forma general de esta molécula. Ahora aquí la tenemos también, miren la misma forma de la molécula. Y se acuerdan de la región variable. También se le denomina o se le conoce con el nombre de fracción AB o se le conoce también como región o paratopo o paratope, también es un sinónimo, con su grupo amino que ya dijimos, es una región básica, mientras que la región extrema se le conoce como región FC, que tiene una molécula de ácido carboxílico, es ácida. Aquí ven que hay como una ruptura porque este puente se puede romper por acción de las proteasas. Entonces no es una unión irreversible. Esta unión se puede romper. Ahora, la inmunoglobulina, ya vamos a ver qué tipos de inmunoglobulinas tenemos. Por ejemplo, la A, la M, tienen cadena J. Ya vamos a ver qué significa cadena J. Y la inmunoglobulina A tiene un fragmento S o secretor. Por ejemplo, la que está presente en todas las secreciones de nuestro cuerpo. Y la que nos interesa aquí en odontología es la secretora que está presente en la saliva. Estas iniciales FAB, esto viene de inglés, esto significa la F, fragmento, la antígeno, y la B, binding, fijación. Entonces, fragmento que fija al antígeno. Quiere decir que aquí se va a pegar el antígeno, que es la región que presenta el antígeno que se le conoce epítope o epitopo. Entonces el paratopo se pega al epitopo o el epitope del antígeno. Acuérdense entonces que por aquí se va a pegar el antígeno. Y la región FC es una región que se le conoce como FC, que viene la letra F, significa fragmento, y la C, cristalizable. Entonces que esto es un fragmento que cristaliza. Y por aquí, por esta colita, por esta región FC, se va a pegar el complemento. Algunas células también, como las células basófilas, algunos linfocitos B, también se pueden pegar a este extremo de la cadena de la molécula. ¿Ve? Entonces aquí tenemos por la FC, se pegan células y complementos, mientras que por la región FAB se pegan los antígenos por su epitope con el paratopo. Bien,
Ahora vamos a ver cómo se clasifican los anticuerpos. Entonces tenemos la primera clasificación de acuerdo a su función. Tenemos anticuerpos neutralizantes, ozonizantes, los activadores y los líticos. Vamos a ver más adelante qué significa esto de neutralización, ozonización o función lítica. También se pueden clasificar de acuerdo a su isotipo. Entonces aquí tenemos, no se les olviden, estos son los 5 anticuerpos que presenta el ser humano, ¿verdad? Anticuerpos IgA, anticuerpos IgG, la IgM, la IgD y la inmunoglobulina E. Estos son los 5 anticuerpos presentes en nuestro cuerpo sanguíneo, entonces, en el suero de nuestro sistema inmunológico. Y hay otra clasificación que es de acuerdo al arreglo de la molécula. Entonces tenemos moléculas monoméricas, tenemos anticuerpos diméricos, triméricos o pentaméricos. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, de acuerdo a su función, tenemos los anticuerpos o las inmunoglobulinas líticas o los líticos, que ellos se encargan entonces de destruir a los antígenos. Son específicamente la inmunoglobulina G y la M. Tienen funciones líticas. Y ellos se van a complementar, valga la redundancia, con el complemento para facilitar reacciones de ozonización. Tenemos también los anticuerpos neutralizantes, que la función, la misma palabra lo dice, neutralizan toxinas y virus. Esta función viene dada por la inmunoglobulina A, que es la principal función neutralizante que tiene este anticuerpo. Y los ozonizantes, que son los que van a facilitar la fagocitosis. Estos son los tipos IgG, perdón, y la IgM. Con la ayuda del complemento, la fagocitosis se hace mucho más fácil, el antígeno queda desprotegido. Aquí entonces tenemos las inmunoglobulinas, no se les olvide, la G, la M, y así se abrevian. Usted puede decir IgG, IgM, así tiene que escribirlo, no se les olvide, una I mayúscula, una G minúscula y luego la letra que corresponda a cada anticuerpo. La G, la M, la A, la E y la D. Este es de acuerdo a su isotipo. Bien, entonces de acuerdo al isotipo tenemos entonces la IgM que ya habíamos dicho. Aquí quiero que recuerden, mantengan siempre esto firme porque es una pregunta siempre de examen. Las 5 tipos de inmunoglobulina, la más grande, entonces muchachos no se les olvide, es la IgM. Ella es una molécula que fíjense tiene 5 unidades monoméricas. O sea que esta molécula es pentamérica. ¿Eh? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 monómeros. Es una molécula pentamérica. Quiere decir que ella tiene capacidad de fijación mucho mayor si comparamos con las demás inmunoglobulinas. Fíjense que esta tiene una capacidad de fijación. Aquí solo puedo fijar un antígeno, aquí otro antígeno. Esta es dimérica, esta es monomérica, monomérica, monomérica. Y hay otra que faltaría aquí, sería la trimérica, que es la IgA, puede ser monomérica, puede ser dimérica, como en este caso, o puede ser también trimérica. Aquí fíjense que en el caso de la IgM, que tiene, ya dijimos que tiene alta capacidad de fijación. Si ustedes se fijan aquí, esta es una molécula que dijimos que tiene capacidad para fijar 10 por 10 antígenos, ¿ya? Por su unión en cada región de la región FAB, mientras que esta tiene capacidad para fijar 2 antígenos, siendo una molécula monomérica. Esta acá tiene capacidad para fijar 4 antígenos, aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, como es, y aquí tiene para fijar 2 más, serían 4 y 4, 8 antígenos. Vean esta estructura aquí que está en forma como una S,
Esto se le denomina cadena J. La cadena J, entonces la presentan esta inmunoglobulina A y tiene la función de permitir la estabilidad de la molécula. Esta es la función que tiene esta cadena J. Le da estabilidad a la molécula y también le permite facilidad de transporte para transportarse hacia las mucosas, donde podría haber un caso de infección en la mucosa, por ejemplo la mucosa bucal, ¿verdad? Acuérdense que la IgA secretora está presente en la saliva y ella tiene esta cadena J. Todas las secretoras tienen su cadena J. Y aquí está el resumen, ¿verdad?, de las 5 tipos de inmunoglobulina. Este cuadrito ten pila, muchachos, porque aquí podemos sacar muchas preguntas. Acuérdense que el examen es oral. Entonces, fíjense la estructura de cada una de estas, por ejemplo. Esta clasificación va a depender entonces de su estructura, qué tipo de subclase presenta la inmunoglobulina, cuál es la concentración, cuál es la más concentrada en el suero, dónde está localizada, o dónde además del suero, dónde en otra parte, dónde se puede localizar, qué función ejerce estas inmunoglobulinas y si ellas fijan o no fijan el complemento. Entonces tenemos aquí, pues en cuanto a su estructura, ya dijimos que la IgG es monomérica. La IgM es la única pentamérica. La IgA puede ser monomérica, dimérica o trimérica, como dijimos anteriormente. Y las dos últimas, la E y la D, son monoméricas. El número de subclases o subdivisiones, la IgG presenta 4 subtipos, que se reconocen como IgG 1, 2, 3 y 4. La M no tiene subdivisiones o subclases, y la IgA presenta dos subclases, que es la IgA sérica y la IgA secretora. Y las dos últimas no tienen subdivisiones o subclases. ¿Quién es la más concentrada? La IgE es la que se presenta en mayor concentración en el suero, un 70 o un 75%. Luego le sigue la IgA con un 15 a 20%. Y en menor concentración la M y la E, que es la menos de todas, y la D también es muy poquita concentración. Estos son concentraciones, valores normales en el suero, pero en procesos infecciosos ellas se van a activar y va a aumentar la concentración. Entonces, por ejemplo, en algunos procesos infecciosos, en el caso de algunas reacciones alérgicas o infecciones parasitarias, ya no vamos a conseguir trazas. Entonces vamos a conseguir niveles muy altos de IgE. Entonces, dependiendo de los estados infecciosos, cada una de estas concentraciones va a variar. Otras localizaciones, por ejemplo, la IgG se puede encontrar en líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, la M no está en otras localizaciones, solamente está en el suero. La IgA puede estar en las secreciones, porque te acuerdas que también está la sérica. Entonces puede estar también en las secreciones, todas las secreciones corporales, secreciones auditivas, secreciones visuales en el ojo, secreciones de las glándulas a nivel intestinal. Entonces, donde hay una secreción, está presente la IgA secretora. La E está en la superficie de los mastocitos o las células basófilas. Esto es simplemente ya se pega a estas células para liberar histaminas en los procesos de hipersensibilidad. Y la D está pegada a los linfocitos B inactivos. La función, perdón, la función participa entonces en respuestas inmunes secundarias. Ya vamos a ver qué es esto de secundaria. Mientras que la M participa en respuestas inmunes primarias. La A protege la mucosa, tanto de bacterias propias como de bacterias patógenas que ingresen a la mucosa bucal, por ejemplo. Mientras que la E, ya dijimos que en reacciones alérgicas o ataques por infecciones parasitarias, como el caso de los helmintos, los gusanos que pueden parasitarnos.
Y la D participa en las reacciones de activación y diferenciación clonal de los linfocitos B. Y la única que fija el complemento es perdón, la única que no lo fija es la IgD. Todas las demás cuatro, las otras cuatro sí lo fijan. Complemento entonces es una proteína que también se libera en los procesos de inmunidad para facilitar los procesos de ozonización para el ataque del antígeno cuando hay una infección viral o bacteriana. Bien, yo sé que le quede clarito esta tabla, muchachos. ¿Cómo se clasifican los anticuerpos? Bueno, de acuerdo a los procesos infecciosos, fíjense esta gráfica que está aquí. Esta gráfica tenemos un eje de ordenadas, donde se expresa la concentración del anticuerpo, de la inmunoglobulina. Y aquí en esta escala de la X, la eje de los X, o de las abscisas, tenemos entonces el tiempo. Este sería el tiempo. Dice que en una respuesta primaria, cuando hay un proceso infeccioso, la primera inmunoglobulina que se eleva en sangre, acuérdense que ella podía llegar hasta un 10% en valores normales, pero en los procesos infecciosos, ella se eleva en una infección primaria, una respuesta primaria, ella genera una alta concentración. ¿Ven? Aquí tenemos un pico de concentración muy alto alcanzada por ese tipo de infección que se estaba produciendo. Luego, poco a poco también, a medida que el tiempo va pasando, va avanzando el tiempo, se va incrementando la producción de IgG. Acuérdense que dijimos que esta alcanzaba un 70-75% de concentración. Aquí tenemos ya, fíjense este pico, en una infección primaria, se genera este pico, pero no se puede, no, fíjense que no alcanza la M. Ustedes recuerden que en las respuestas primarias infecciosas, la IgM es la que alcanza la mayor concentración, seguida de la IgG. Pasado el tiempo, declinan las concentraciones y vuelven a traer sus niveles normales. La persona mejoró, sanó. Entonces, fíjense que aquí está como una concentración casi cero en un periodo de tiempo ya bastante, un periodo bastante prolongado. Y la persona se normalizó. Pero vamos a suponer que vuelve a infectarse con la misma infección, ¿verdad? Vamos a suponer que fue un proceso gripal. Vuelve el mismo virus, ¿verdad? Entonces fíjense que se genera entonces una respuesta secundaria. ¿Qué pasa entonces? Que la primera que se va a elevar, fíjense, es la IgG, mientras que la IgM también se eleva, pero no alcanza los niveles tan altos de concentración que tiene la IgG. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo algo, quedó algo de memoria, de recuerdo. Quiere decir que como ya la infección ya la reconoce el cuerpo, comienza la activación del caso de la inmunoglobulina EG, que alcanza valores bastante altos, de tal manera que la infección se controlaría mucho más rápido y la mejoría sea bastante significativa. Esto es lo que ocurre normalmente en nuestro sistema inmunológico. No olviden estas concentraciones y las etapas en respuesta primaria o respuesta secundaria. Así le podemos hacer las preguntas en los exámenes. Ahora, ¿qué tipo de reacción ocurre cuando este anticuerpo se fija a los antígenos? Cuando los anticuerpos se fijan al antígeno. Son reacciones entonces que son específicas. Acuérdense como en el caso de las enzimas, la unión específica que ocurre entre el sustrato y la enzima. Asimismo ocurre en una unión antígeno-anticuerpo. Son uniones específicas. Un anticuerpo reconoce a un solo tipo de antígeno. No puede reconocer a otro que sea diferente. Ahora, si hay diferentes antígenos, entonces, bueno, se fabricarán diferentes anticuerpos con especificidad para cada uno de esos antígenos. La unión de ese anticuerpo con los antígenos son uniones moleculares no covalentes, o sea que son enlaces débiles. Entonces puede romper. Por eso que cuando se aplican enzimas proteasas,
se pueden romper la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Como en el caso de algunos microorganismos, algunas bacterias que pueden producir tipos de enzimas que rompan esos enlaces. Esos enlaces son débiles, ya ustedes los conocen, lo vieron en bioquímica. Son los enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, o los enlaces hidrofóbicos, fuerzas o uniones intermoleculares, antígeno-anticuerpos débiles. El fragmento FAB, ya dijimos en la región FAB, el fragmento FAB es el paratopo del anticuerpo, se une al epitopo o epitope del antígeno. No se les olvide eso. Esto ocurre, estas uniones pueden ocurrir en cualquier tejido o en sangre donde esté presente el microorganismo parasitante. Y así tenemos entonces los tipos de reacciones cuando se unen este antígeno anticuerpo, que es lo que ocurre tanto in vitro como in vivo. Entonces tenemos reacciones de aglutinación, que lo vamos a ver en el laboratorio. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la práctica de inmunológica de grupo sanguíneo, en donde tenemos aquí tenemos los antígenos, ¿verdad? Esta es la partícula, vamos a poner un virus, y esto que se manifiesta aquí en la superficie de esta membrana son los antígenos, ¿verdad? Este antígeno tiene su manifestación, y aquí está la molécula de anticuerpos en forma de Y, que tiene afinidad. Acuérdense que hay una alta afinidad o especificidad entre la inmunoglobulina y el antígeno. Entonces ella se une a esos dos antígenos por la región FAB, la región FAB, y esta reacción la vamos a ver visible, la vamos a hacer visible en el laboratorio, dije yo, con los grupos sanguíneos, en donde si esto es un glóbulo rojo, tenemos el anticuerpo se fija al glóbulo rojo, al antígeno que manifiesta en su superficie. Vamos a suponer que sea antígeno de grupo A, y este es un anti-A específico de ese grupo sanguíneo. Y se manifiesta porque lo vamos a ver visiblemente en la lámina como unos grumos grandes. Macroscópicamente lo van a ver en el laboratorio. Y no se olviden que esta es una reacción de aglutinación. Así el anticuerpo entonces elimina estos antígenos mediante una reacción de aglutinación. También tenemos otro tipo de reacción que se conoce como reacción de precipitación, en donde el antígeno va a estar soluble, va a estar en solución, y los anticuerpos, por supuesto, también reconocen a esos antígenos, y una vez que se unen a ellos, comienzan a precipitar. Esto lo podemos ver en una lámina que le vamos a mostrar en el laboratorio, en reacciones de inmunodifusión en gel, en donde tenemos una plaquita con gel de agarosa, aplicamos la muestra, colocamos ya la plaquita está marcada con el anticuerpo y se va a unir al antígeno específico. Entonces eso se manifiesta por la formación, la presencia de un halo de precipitación. Eso lo vamos a ver en el laboratorio, y dependiendo de la concentración del halo, podemos decir qué tipo de antígeno se está uniendo si ya tenemos un anticuerpo marcado. Son pruebas muy buenas en caso de medicina forense, en la industria de alimentos, para identificar qué tipo, si es una carne de vacuna, una carne de pollo. Podemos hacer la identificación. Por ejemplo, en un enlatado, una carne enlatada, podemos diferenciar qué tipo de cárnicos tenemos ahí presentes mediante una reacción de precipitación. Entonces, esta es la segunda reacción de que el anticuerpo elimina el antígeno por precipitación. Y la otra reacción que se conoce, es la reacción de antígeno-anticuerpo, es la reacción de ozonización. Aquí tenemos entonces un antígeno, que puede ser un virus, una bacteria. Este virus, entonces, fíjense que sus epitopes son reconocidos por el paratope del anticuerpo. El antígeno entonces queda como disminuida su potencial de infectividad,
queda marcado. A su vez, estas uniones de anticuerpos permiten que se unan otras proteínas, como dijimos, que es el complemento que se fija por la fracción Fc del anticuerpo. Y esta molécula, entonces, este antígeno queda debilitado. Como queda debilitado, entonces viene una célula que es un macrófago y se le hace facilito el proceso de fagocitosis. Entonces, estas proteínas participan en presentarle un antígeno mucho más fácil para ser fagocitado por el macrófago. Esto se conoce como reacción de oxonización y es lo que ocurre normalmente en nuestro sistema inmunológico. Los anticuerpos de la cavidad bucal, entonces tenemos aquí la inmunoglobulina A, como dijimos, que es la que está presente en la saliva, puede ser dimérica, monomérica o trimérica. La inmunoglobulina G y la M son secretadas por el surco gingival. Ya dijimos las cuatro fracciones de la G, esta no tiene subdivisión o subclase, y la inmunoglobulina E que está presente en el suelo. Entonces en la saliva podemos conseguir estos tipos de anticuerpos. Y la función, ya dijimos, es la unión, se van a unir a los antígenos para ser neutralizados, aglutinados o oxonizados. Hay un fenómeno que se conoce como autoinmunidad. Aquí está el concepto. Son reacciones de rechazo de tejidos propios que no son reconocidos como tales, porque son autoantígenos o antígenos secuestrados. Proteínas que nunca han estado en contacto con el sistema inmune. Entonces, hay autoantígenos o antígenos secuestrados que producen estas reacciones de autoinmunidad de rechazo. Por ejemplo, las proteínas seminales, ¿verdad? El semen tiene estas proteínas y no pueden nunca ser vertidas en nuestro sistema circulatorio porque se genera entonces una autoinmunidad, un rechazo a esas proteínas seminales. Tenemos también el caso de la glándula tiroides, ¿verdad? Ahí entonces, en el caso de la tiroiditis o de Hashimoto, que se produce bocio, hay un hipotiroidismo. Entonces estas hormonas tiroideas actúan como antígenos y el sistema inmunológico no las reconoce y las elimina. Y produce la enfermedad conocida como tiroiditis de Hashimoto. En el caso del cristalino, en el globo ocular, cuando hay cataratas traumáticas, estas proteínas también pueden ingresar al sistema inmunológico y son rechazadas. Entonces, cada una de estas proteínas o estas sustancias, cuando ingresan al sistema inmune, el sistema inmune no las reconoce como propias y las elimina, creando entonces unas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la diabetes tipo 1, etcétera. Hay muchas enfermedades autoinmunes. O una que vamos a ver con los estreptococos también, que los estreptococos producen una toxina que generan enfermedades autoinmunes. La vamos a ver cuando veamos la clase de el estreptococcus piógenes. Bien, entonces eso es todo por esta clase, muchachos, y muchas gracias.